las obras del Dios vivo. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, destaca mucho ese aspecto de Dios. Me llamó mucho la atención en mi devocional todas las veces que Pablo menciona en 1 Timoteo esa expresión, el Dios vivo, el Dios viviente. ¿Por qué Pablo hace eso en Timoteo? Porque él está escribiendo a Timoteo, un joven pastor de la iglesia en Éfeso. Y esta ciudad de Éfeso, que era la capital de la región de Asia Menor, era una ciudad también entregada por completo a la idolatría, al paganismo. Ellos se enorgullecían, ¿verdad?, de tener en su ciudad el santuario más grande e importante de aquella época, dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Ellos victoriaban grandes Diana, diosa de los efesios. Usted lee el libro de Hechos 19 y encuentra cuando Pablo va a predicar el evangelio en Éfeso y encuentra que la gente era muy idólatra a esta diosa Diana. Incluso la gente hábil se aprovechaba de la ignorancia y la superstición de la gente que iban de toda parte del imperio romano a Éfeso a admirar la belleza de este templo grandioso que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y los hábiles que se ponían alrededor del templo hacían unos templecillos, dice Hechos 19, unos templecillos, o sea, el templo de Diana en miniatura. Usted va hoy día a esas ciudades grandes, Roma, París, y usted siempre quiere buscar esas miniaturas de monumentos y cosas importantes que le recuerdan esa ciudad. Pues de esa época encontramos que esta gente viva se aprovechaba de la ignorancia y de la superstición de la gente que iba a adorar a esta diosa falsa y hacía negocio vendiéndole miniaturas de recuerdo de la diosa, del templo de la diosa Diana. Y fue tal el asunto que dice la Biblia que para ellos veían a Pablo como alguien que estaba estropeando sus negocios, predicando a un Dios verdadero, cuando ellos estaban aprovechando de la incredulidad y de la superstición de la gente. Y eso trajo un problema a Pablo, y Pablo tuvo que salir porque hubo persecución en en Éfeso, por causa del evangelio que Pablo estaba predicando. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo mismo también nos habla acerca de los ídolos? Haciendo eco a lo que ya leímos en el Antiguo Testamento. Note en 1 Corintios, el capítulo 8, antes de entrar a las obras de Dios en 1 Timoteo, note en 1 Corintios, porque en la época de Pablo persistía mucho la idolatría. 1 Corintios 8. Primera de Corintios 8 y el versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Escribió el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 8, 4. Él decía: nosotros los creyentes sabemos que adorar a un ídolo no es nada para un cristiano, porque el cristiano sabe que un ídolo no es real. Un ídolo nada es en el mundo, porque hay un solo Dios verdadero, que es Jehová nuestro Dios. Pero habían creyentes que Dios lo había rescatado, como ya vimos, como los tesalonicenses, lo había rescatado de la idolatría y del paganismo, y que ahora cuando se le ofrecía comer carne sacrificada a los ídolos, pues ellos no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque en aquella época en los mercados, como se hace hoy día muchas veces, usted va a restaurantes orientales, usted va a ver siempre figuras y altares en los restaurantes orientales, ¿sí o no? Usted va a ver siempre figuritas de sus dioses. Y hermanos, muchas veces esos restaurantes ofrecen sus carnes primero a sus dioses, o sea, hacen una oración a su Dios para que Dios bendiga sus alimentos, bendiga su carne, su negocio, y luego preparan esos alimentos. Le rinden culto en el mismo restaurante, en la cocina tienen sus dioses, y ellos, mientras están preparando la comida, van orándole a sus dioses.
Ahora, hermano, usted sabe que esa estatua no representa nada. No existe, ese no es un Dios, eso no es nada en el mundo. Y por lo tanto, comer esa carne, a esa carne no le ha pasado nada. Esa comida no le hizo ni bien ni mal ese ídolo ahí. Entonces no es nada uno comer en esos lugares porque uno sabe que eso no es real. Claro, hay demonios detrás de esos ídolos muchas veces. Hay demonios detrás de los dioses falsos, de los ídolos. Pero eso no existe. Esa estatua es una estatua que alguien hizo de mármol y le dio figura, pero eso no existe. No le hace ni bien ni mal a la comida, ni que uno vaya y coma ahí. Pero estos cristianos recién convertidos, gentiles, se sentían con la conciencia débil y decían, yo no quiero comer eso. Pero el maduro decía, pero que tú sabes que en la Biblia hay un solo Dios, eso es mentira. Toma, come. Porque en los mercados, muchas veces la carne que se utilizaba en los sacrificios para estos dioses falsos y que ya no servía, o no que no servía, pero que ya no se iba a usar, estaba todavía buena, se la vendían a los carniceros más barata que comprar carne de los productores. Entonces, muchas veces los judíos sabían y los cristianos sabían que esta carne ya había sido sacrificada en uno de estos templos a estos dioses falsos y que el carnicero la compró porque salía más barato, pero estaba buena. Entonces había un conflicto entre el creyente maduro y el creyente inmaduro, el nuevo creyente. Pero Pablo les recuerda a ellos que un ídolo nada es en el mundo porque hay un solo Dios verdadero. Ahora bien, ¿cuáles son las obras de un Dios vivo? Como ya dije, Pablo le escribe a Timoteo, la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, cuando Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso, una ciudad dedicada a la idolatría, una ciudad dedicada a adorar dioses falsos que ya vimos que son muertos. ¿Cuál es el contraste entre lo que los dioses falsos muertos no pueden hacer nada y las obras de un Dios que sí está vivo y que es verdadero? ¿Cuál es el contraste? 1 Timoteo capítulo 6. El objetivo de Pablo de escribir esta carta a Timoteo era infundir valor a Timoteo, diciéndole a Timoteo, tú y yo hemos creído, no en un Dios muerto, sino un Dios vivo y verdadero. ¿Y cuáles son las obras de un Dios vivo y verdadero? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13. Dice, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Un Dios falso nada puede hacer, ni bien ni mal, pero un Dios vivo, Él a su vez le da vida a todas las cosas. Dios es la fuente de vida. Usted y yo estamos respirando. Todo fue, dice la Biblia, creado por Dios. Amén. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de la vida. Dios fue el que dijo, de la nada Dios hizo las cosas. Todo lo que existe fue creado por Dios, por el único Dios verdadero. El Dios vivo da vida a todas las cosas. Él creó todas las cosas. Pero el Dios vivo sostiene la vida de las cosas que Él creó. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, ahí después de 1 Timoteo, Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sostiene la vida, Dios sostiene lo creado, Dios mantiene la materia, que es lo que conforma todo lo que existe, unida. Si Dios dejara de sostener la creación, los átomos, la materia se separara y dejara de existir la vida. Mira lo que dice también en Hechos 17:28. Hechos 17:28. El versículo 24, Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, sino Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no está tan lejos como el hombre cree desde Él? A veces pensamos que Dios el Creador está en el cielo ahí, y Él está en su trono, reinando, dice la palabra de Dios. Él está en su gloria, en su cielo, pero Dios es omnipresente, ¿sí o no? Dios está en el cielo, pero está aquí también. Y está en todo lugar de lo que existe, lo que Él ha creado. Él habita, su presencia abarca todo lo creado. No hay lugar que se esconda de la presencia de Dios. Entonces Dios es un Dios omnipresente. Pero ¿por qué a veces usted y yo pensamos, el ser humano, como que Dios está tan lejos de nosotros? Que a veces hasta dudamos si realmente Él está ahí. Más cuando vemos lo que pasa debajo del cielo cada día. A veces uno puede preguntarse, ven acá, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo esta gente puede hacer esas cosas si hay un Dios en el cielo? A veces el ser humano piensa que Dios está tan alejado de sí, de sus problemas, de nuestra realidad. Pero menos que dice Pablo, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dice Pablo que Dios está tan cerca de nosotros, que nosotros vivimos y nos movemos en su presencia. Nosotros vivimos nuestra vida continuamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es que Dios está en cada uno de nosotros. No es que todos somos dioses, como creen los panteístas, que todo es Dios. No, Dios es un Dios separado de su creación. Dios es un Dios glorioso. Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, nos parecemos a Dios, pero no somos Dios. Porque Él es incomparable, esa es la palabra de Dios. Él tiene atributos incompatibles con el hombre. Él tiene atributos que solo Él posee, que lo separan del resto de la creación, de su creación. Sin embargo, hermanos, nuestra vida descansa en el poder de Dios. El aire que respiramos, la gravedad, las plantas, los procesos naturales. El hombre no aporta nada a este mundo. Usted y yo nacemos y morimos y nada aportamos a este mundo. Este mundo corre solo, sin nuestra ayuda, sin nuestra intervención. Los sistemas naturales de riego, el clima, todo funciona, se calibra, el calor de la tierra, todo se calibra de manera automática y perfecta. Pero todo sostenido, la vida, el aire, todo es sostenido por el poder de Dios. Entonces, Dios no está tan lejos de nosotros como pensamos. Nosotros vivimos y movemos en Dios, porque Él sostiene la existencia misma del universo. Dice, el Dios vivo que da vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6, 17. 1 Timoteo 6, 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia, para que la disfrutemos. Aquí Pablo le escribe a los ricos en la congregación, a los cristianos ricos. Le dice, no pongan su confianza, su esperanza en las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque son inciertas. Hermano, el dinero es uno de los principales dioses falsos de hoy día. Los ídolos modernos, el dinero, hermanos. El placer. Pero el dinero es un Dios muy poderoso que quiere robarle al hombre el corazón a Dios el corazón del hombre.
dice que, ahí mismo Pablo en el versículo 10, que raíz de todos los males es que el amor, no el dinero en sí, pero el amor desmedido al dinero, la codicia, es la raíz de todos los males, las injusticias que vemos hoy día en este mundo. Dice que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice también que estas codicias necias y dañosas hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y Pablo, bajo la inspiración divina, le escribe a los ricos, le dice, cristianos, no pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas materiales son inciertas. Hermano, el dinero se devalúa continuamente, ¿sí o no? Toda la riqueza material se deprecia continuamente. Cada segundo que pasa se desprecia, se valoriza el dinero. Tú no puedes poner tu confianza en el dinero porque gente que ha apostado todo a su familia, su bienestar, su salud, lo ha perdido todo por el dinero. Porque el dinero es incierto. El valor del dinero es volátil. Depende de circunstancias. Las bolsas de valores, que es el sistema mundial capitalista, descansa sobre un sistema incierto. No es objetivo, no es seguro, no es certero, es algo al azar. Y cuando eso se quiebra o pasa algún problema, se descalabra todo el sistema financiero de Estados Unidos y todo el sistema financiero del mundo, se desmorona porque está basado en incertidumbre. El valor del petróleo está basado en incertidumbre, en proyecciones que pueden ser ciertas o no. De hecho, el expresidente dominicano escribió a la ONU acerca de una propuesta para reducir las proyecciones que se hacen sobre el petróleo que afecta los precios del petróleo, buscando ser más certero a la hora de pronosticar, pero es imposible porque el dinero, los recursos son inciertos. Debemos poner nuestra confianza en quién. Es interesante, hermanos, pero el dólar americano tiene un eslogan que dice, "In God we trust". En la moneda americana, sus monedas y sus billetes, dice, "In God we trust". Pero mi pregunta es, ¿en cuál Dios ellos confían? ¿Confían en Dios que le da los recursos? ¿O confían en el Dios dólar, el Dios dinero? No, hermano, tú y yo tenemos que confiar en el Dios vivo y verdadero, porque ese es el que nos da todas las cosas abundantemente y para que la disfrutemos. En Él tenemos que poner nuestra confianza, porque Él es el que nos bendice. Él es el que bendice, Él es el que maldice. Él es el que prospera, Él es el que aumenta, multiplica las cosas. Él da, dice Job, y Él quita. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, porque Él nos da todas las cosas abundantemente, dice la Biblia, sin reproche, para que la disfrutemos. Dios quiere, hermano, que tú y yo disfrutemos todas las cosas que Él nos da. No las que tú y yo conseguimos por nuestra cuenta, sino las que Él nos da. Dios quiere que tú y yo la disfrutemos. Dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece y no añade aflicción o tristeza a nuestra vida. El Dios vivo no solamente nos da todas las cosas en abundancia, el Dios vivo está hoy día salvando a todo aquel que en Él cree. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se esforzaba cada día por predicar el Evangelio, se esforzaba cada día por compartir el Evangelio con otros, sufría burlas y opresión y presión por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios ¿qué? En el Dios vivo, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. El Dios vivo sostiene todo lo creado,
ahora mismo Él está sosteniendo todo lo creado. Aunque tú y yo no podemos verlo, pero ahora mismo Él sostiene la vida. El Dios vivo está bendiciéndonos aún hasta ese momento. Nos está bendiciendo, aunque tú no te des cuenta, pero cada día Él añade bendición tras bendición a sus hijos. El Dios vivo está ahora mismo en todo el mundo salvando personas. El hombre necesita salvación de su alma. Las únicas cosas eternas en este mundo son Dios, su palabra y el alma del ser humano. ¿Salvación de qué? Salvación de la esclavitud del pecado. Salvación de la esclavitud de la superstición y de la idolatría. Salvación de una condenación eterna en el infierno. De un camino de destrucción y de perdición. Dios, el Dios vivo, aunque tú no lo veas, está activo salvando gente aún en este momento. Salvándolo de una eternidad de perdición, salvándolo de la destrucción de su vida, de su familia, de su matrimonio. ¿Cuánta gente Dios está salvando de destruirse a sí mismo y a su familia y a los suyos? Porque Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente los que creen, dice la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. El mensaje del Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que en él cree. Ayer me sorprendí de eso. Dios me recordó eso ayer. Yo fui como líder, como encargado de los jóvenes, fui para dar el ejemplo, obviamente, y estaba acompañando a los jóvenes en esa labor de entregar tratados. Lo que quiero enseñarles a ellos es que no se avergüencen del Evangelio, que no hay nada de qué avergonzarse de la verdad, y poder tener el valor de a sus amigos y compañeros de la universidad, entregarle tratados y hablar y decirle, yo soy cristiano, Dios te bendiga. Y le decía a ellos, si tienen oportunidad, se sientan, porque muchos estudiantes se sientan a esperar una clase o están ahí sentados, aprovechen y háblele. Muchos estaban temerosos, no querían hablar, tenían miedo de acercarse y abordar a esos jóvenes con el Evangelio. Otros sí lo hicieron con más seguridad. Pero vi a dos jovencitas que estaban solas, sentadas, y me separé de los jóvenes y dije, vengo ahora, jóvenes, voy a hablar con estas jovencitas. Y le pedí permiso, ¿puedo interrumpir? Sí, no hay problema. Estamos aquí, yo soy pastor de los jóvenes y estamos aquí entregando tratados aquí en la universidad y queremos compartir con ustedes el Evangelio. Usted me da unos minutos para yo compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mi sorpresa me dijeron, sí, no hay problema. Y yo me sorprendí. Bueno, me senté con ellos y comencé a hablarle el Evangelio. Duramos como unos 40 minutos hablando ahí, entregando el plan de salvación, explicándole todos los pasos de salvación, todos los pasos. Y al final, cuando terminé, le pregunté, ¿ustedes quieren dar ese paso de fe en este momento? Sí. Yo me sorprendí y la guié en oración a Cristo. Fue muy fácil, fue muy sencillo. ¿Y ustedes están seguros? Sí, lo que hicimos, sí. Y ya están seguros que sí, somos seguros de que estamos de Cristo y deben ir a una iglesia y anótenme sus números, sí, y me dieron su número, su teléfono, su nombre completo para darle seguimiento y todo lo que yo le pedí, ellos lo hicieron. Muy sencillo. A veces uno tiene esta idea de que es tan difícil, tan complicado, a veces sí lo es, pero a veces no, porque todo depende no del Evangelio, que es el mismo, sino del que está recibiendo la palabra, si cree o no cree, porque el Evangelio salva al que cree. Salva a todo el mundo, en especial, dice Pablo, a los que creen en Él lo salva. Son los que reciben la salvación, el regalo de la salvación. De manera, hermano, que Dios no para de trabajar. Él está vivo, salvando gente hasta este momento que tú y yo estamos hablando aquí. El Dios vivo también está llamando ahora mismo un pueblo para sí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la iglesia del Dios viviente.
Hermano, el Dios vivo está ahora mismo reuniendo un pueblo para sí. Usted no lo está viendo o no se percata de eso, pero Dios está cumpliendo sus propósitos y sus planes a este momento. Él está llamando un grupo de personas para que formen parte de su familia y de su pueblo. Él está llamando un pueblo para sí. Cristo dijo que Él iba a edificar ¿qué? Su iglesia. Cristo prometió que Él iba a dedicarse a edificar su iglesia. Y la palabra iglesia significa llamados afuera. Hemos sido llamados del mundo para ser de Dios. Y leímos que Pablo le escribe la carta de 1 Tesalonicenses a la iglesia de los tesalonicenses. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, el capítulo 1. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, es decir, a la congregación, a la asamblea, a los llamados de entre los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 4 dice Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. Hemos sido elegidos para ser de Dios, escogidos para Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a través del Evangelio, de cada tribu y nación, dice la palabra de Dios. Hemos sido convocados, llamados por Dios mismo. No por un Dios muerto que nada puede hacer. No, el Dios vivo y verdadero nos llamó de una manera bien clara y directa. La Biblia dice que Dios, hermano, no es un Dios de muertos. El Dios vivo no es un Dios de muertos, sino de ¿quiénes? De vivos. Y dice la palabra de Dios que usted y yo en un momento de nuestra vida estábamos muertos. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, usted y yo antes estábamos muertos espiritualmente, andábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos para Dios. Éramos esclavos del pecado, esclavos de supersticiones, esclavos de idolatría. Pero Dios un día, el Dios vivo, nos dio vida espiritual a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo que nos regeneró. Dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El Señor nos dio vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. Y un muerto nada puede hacer por Dios. Un muerto no tiene conciencia de Dios. Un muerto no puede servir a Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero Él un día nos dio vida, nos inyectó su vida a través del Espíritu Santo, nos regeneró. Y abrimos los ojos y reconocimos la palabra de Dios, y reconocimos que hay un Dios en el cielo, y reconocimos a Cristo nuestro Salvador. Y ese día usted y yo comenzamos a ver y nunca hemos dejado de ver. Ese día usted y yo nos volvimos como los tesalonicenses, nos convertimos a Cristo. Ese día hubo un cambio radical de nuestra vida, un cambio de conducta, un cambio de camino. Dios nos cambió completamente hacia Él. En ese momento comenzamos a vivir espiritualmente, comenzamos a tener conciencia de Dios, comenzamos a amar la palabra de Dios, comenzamos a desear orar, comenzamos a congregarnos, comenzamos a testificar auto de Cristo. Ese día Dios nos dio vida espiritual. Y hermano, Dios quiere que usted y yo sigamos viviendo una vida viva y activa por Él.
Dios nos llama aquí en su palabra siervos del Dios viviente. Siervos del Dios vivo. Él escribió a los tesalonicenses y le dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Hermano, usted y yo somos siervos del Dios vivo y verdadero. ¿De qué manera vive un siervo del Dios vivo? ¿Cómo usted y yo reflejamos al mundo que estamos vivos espiritualmente y que servimos a un Dios vivo y verdadero? Estos hermanos de Tesalonicenses nos dan características de lo que es ser un siervo del Dios vivo. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6. Primera Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Un siervo del Dios vivo es alguien que camina y que imita a Cristo. Es alguien que busca cada día imitar y vivir y ser como su Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Un siervo de Dios vivo es una persona que persevera aún en medio de tribulación. ¿Cómo yo sé que una persona ha sido regenerada y que tiene vida espiritual? Es una persona que persevera. Aún en medio de tribulación persevera. Porque una vez que Dios le da vida a alguien, esa persona para siempre va a tener vida espiritual. Una vez que Dios te muestra la verdad, tú nunca vas a dejar de ver la verdad de Dios. Tú has sido iluminado, regenerado por la obra del Espíritu Santo. Versículo 6 dice: con gozo del Espíritu Santo, un siervo de Dios vivo, que ha sido vivificado por Dios, vive una vida de gozo, alegre, gozoso, en medio de problemas. Él puede experimentar el gozo de Dios. Él puede reflejar a otros el gozo de Cristo. Versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Un siervo de Dios viviente va a ser una persona ejemplar a todo el que le rodea. Va a mostrar a Cristo en su vida. Versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Un siervo del Dios viviente va a compartir el evangelio con los demás. Versículo 9 dice: y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un siervo de Dios va a servir a Dios. En último lugar, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un siervo del Dios viviente está esperando que su Señor, que venció la muerte, que resucitó y que está vivo hoy eternamente, dice la Biblia, continuamente intercediendo por nosotros, algún día venga y nuestra vida que está escondida en Él sea manifiesta. Algún día, hermanos, nuestra vida espiritual se va a unir con nuestro cuerpo espiritual allá en el cielo y para siempre viviremos con el Señor. Hermano, yo no sé tú, yo quiero ser conocido como un siervo, no de un Dios muerto, no de una creencia más, sino yo quiero ser conocido como el siervo de un Dios vivo y verdadero. Estas personas, estos filósofos, Nietzsche y otros, hace 100 y pico de años atrás, anunciaron de que el cristianismo y que Dios iba a desaparecer, de que iba a llegar el momento en que la humanidad iba a deshacerse de Dios. Pero la palabra de Dios nos da buenas noticias. Nuestro Dios sigue viviendo y sigue actuando. Y usted y yo, Dios quiere usarnos como instrumentos de su obra aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, porque tú estás vivo, que tú eres verdadero y porque tú estás activo, trabajando y obrando
y cumpliendo tus propósitos en el mundo. Gracias, Señor, porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por tu misericordia y tu gracia, tú, Señor, nos diste vida para que vivamos para ti, para que te sirvamos, para que nos declaremos muertos al pecado, muertos a la carne, muertos al mundo, muertos a nuestros deseos pecaminosos, muertos al maligno, pero vivos para ti, Señor, para que seamos instrumentos tuyos en este mundo. Todos ojos cerrados, nadie mirando, todos ojos cerrados.